Bueno, y ahora sí tenemos una historia para contar en La Voz de la Calle. Así es. Bueno, claro, porque ser influencer en esta época en sí mismo, bueno, es algo realmente importante, ¿no? Porque te pasaste a ser de una especie de trabajo o de cuestión más artesanal a profesionalizarlo, porque los influencers son realmente hoy por hoy referentes. Sí, por supuesto. Bueno, También, estamos ¿no? hablando de Daniela Asa, que está acá con nosotros, y está Jonathan también. Dani, bueno, una influencer de la inclusión, una verdadera influencer de la inclusión. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Un placer estar acá. Gracias. Bueno, te siguen mucho en las redes sociales, sos influencer, tu mensaje, bueno, es un mensaje increíble, es de las influencers que realmente nos gustan ver. Sí, la verdad que, bueno, ustedes lo decían, ¿no? Ser influencer es llevar un mensaje y yo lo que trato es de motivar e inspirar para cambiar ciertas cuestiones que hoy en día estamos generando, estamos haciendo y que muchas veces las hacemos sin querer mal, ¿no? Esto es acerca de la inclusión, de todo lo que afecta a discapacidad, llevando mi historia de vida y también compartiendo mi vida con él, que es mi marido, y que muchas veces salimos como a derribar muchos mitos, muchos prejuicios que existen a la hora de pensar a una persona con discapacidad, por ejemplo, como que no va a tener pareja, que es asexuada y demás. Daniela, en ese mensaje que justamente dan en redes sociales y en cada lugar donde estás invitada a hablar de ello, hay mucho que tiene que ver con romper, ¿no? Algunas barreritas que tenemos, digamos, porque estamos dentro de la sociedad, y tiene que ver justamente con prejuicios, tienen que ver con acciones, y estaría bueno, digamos, comentarle, ¿no? A las personas que están del otro lado, y ¿de qué se trata todo esto? Que hay que ir, ¿no? Ese mensaje que hay que ir rompiendo. Sí, hay una principal barrera que tratamos de derribar, sobre todo en las redes, que es de pensar a la persona con discapacidad siempre de una concepción desde la falla, esto de pensar que, bueno, tiene un problema, le falta algo, y eso lo que hace en la sociedad es generar un montón de obstáculos y de prejuicios que invalidan a esa persona con discapacidad y no la dejan participar activamente de la sociedad. Esto lo pensamos sin querer porque venimos de una herencia una herencia histórica que tiende a la exclusión. Entonces, todo el tiempo estamos enfatizando esto. Vieron que hay expresiones como, uy, pobrecito, no, la persona pobrecito tiene capacidades diferentes, no, que yo siempre digo, no vuelo, no adivino el futuro, no tengo capacidades diferentes, sino que tengo discapacidad. Y dudar también de las capacidades de las personas con discapacidad, que muchas veces pueden hacer cosas a su manera, lograr sus propósitos a su manera, pero tenemos que brindar apoyos para que eso suceda. Bueno, hay mucho mito justamente sobre los vínculos. ¿Qué pasa con los vínculos con las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Bueno, y acá justamente trajiste a tu vínculo. Claro, que él puede hablar muy bien en primera persona, porque él estamos juntos hace 17 años y la verdad que lo nuestro es también abrirnos en los prejuicios, ¿no? Es mucho tiempo y bueno, el primer prejuicio que hay que derribar es que eso de que las personas con discapacidad no salen, nos conocimos en un bar nosotros. Excelente. ¿Qué estaban tomando, se acuerdan? Uy, Sí, bueno. es un poco complicado recordarlo. ¿Cómo complicado? Pensé que me ibas a Tanto decir. tiempo. Es Bueno, Pero- veo cómo terminó la noche. Claro, ¿no? sí, Veo cómo igual terminó. Muy bien. fue el nacimiento de una amistad porque esto atravesamos una amistad de 6 meses hasta que realmente nos pusimos en pareja, pero yo rescato eso, ¿no? De que primero derribar ese mito de que las personas con discapacidad no salen. O sea, salen, se quieren divertir, quieren conocer gente y así nosotros nos conocimos porque también está en la fuerza de voluntad que puso ella para salir esa noche, en una noche en la que la verdad nosotros nos conocimos en el cumpleaños de una amiga en común que teníamos en ese momento y ni ella ni yo estábamos en planes de salir, no nos conocíamos, solo conocíamos a esta chica y es como que nos encontramos ahí y ella, bueno,
irónicamente, cosas de la vida, había un escalón que ella necesitaba ayuda para subir y yo me ofrecí ayudarla a subir y bueno, y ahí se produjo el primer contacto. El primer flechazo. Sí, yo siempre cuento esto, ¿no? Porque es importante derribar este prejuicio de que cuando pensamos en una persona con discapacidad la pensamos como que, bueno, no se divierte, no tiene pareja, y si pensamos que tiene pareja, que tiene una pareja con discapacidad necesariamente, ¿no? Lo cual, y esto, la invitación que hacemos en las redes es a abrir un poco la mirada y la perspectiva para pensar que no, ¿por qué yo no voy a estar en pareja con una persona con discapacidad? O nada, esto de no tener este prejuicio, ¿no? Este mito, yo siempre cuento que se sorprendían cuando yo contaba que salía, que estaba saliendo con alguien. Ah, vos, qué bueno que hayas conseguido a alguien, ¿no? Así, y esas expresiones existen. Se me ocurre preguntarles dos cosas. Una es la más fácil, que es lo de Milei esta semana, con los insultos y esta cosa de muy antigua, muy vieja, con la que trajo. Y lo otro se me ocurre preguntarte, después si quieren referirse a eso, me parece interesante. Pero lo otro que quiero preguntarte es, ¿cómo ves a Argentina respecto a otros países del mundo con esta cuestión? Sí, bueno, lamentablemente nos falta muchísimo. Por ejemplo, ¿con respecto a quién? Sobre todo respecto a toda la cuestión que tiene que ver con la accesibilidad. Accesibilidad hablamos no solamente física, porque cuando hablamos de discapacidad no podemos hablar solamente de una silla de ruedas, sino que hablamos de diversidad de condiciones. Bueno, esto que estaba autismo, diciendo, síndrome de Down. Con un escalón. Por supuesto, o sea, yo no deambulo en silla de ruedas, pero he deambulado, me ha tocado deambular en silla de ruedas, entonces he usado también otros apoyos. Entonces, cuando hablamos de eso, no podemos cerrarnos y decir, bueno, discapacidad es solamente alguien que usa una silla de ruedas, sino que tenemos que saber que hay condiciones invisibles también y que muchas veces no se visibilizan. Claro. También hablamos de personas ciegas, personas sordas. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de apoyos y de que las personas sordas, por ejemplo, puedan comunicarse, que las personas se comuniquen mediante la lengua de señas, que se aprenda la lengua de señas. Entonces, no tenemos como una posición cerrada ahí de decir, bueno, construye una rampa y ya está. Claro. Y no, esto de cumplir nada más y no realmente elaborar estrategias y propuestas firmes y concretas para que las personas con discapacidad podamos acceder a todos los ámbitos, ¿no? Y en el resto del mundo, yo no conozco por supuesto todos, pero tuve posibilidad de viajar a algunos lugares y, por ejemplo, hay cosas que no se cuestionan, como circular por la calle. Claro. No, eso no se cuestiona. Hoy es una odisea todavía circular, para mí por lo menos, por la calle, ¿no? Entonces, el transporte, bueno, son muchísimas las barreras. Yo tomé conciencia de la cuestión de todo esto que vos estás diciendo, ya hace muchos años, ¿no? Cuando tuve a mi hija, cuando fui padre, y vos vas con el cochecito. Claro. Hasta que vos no vas con un cochecito y vas por la vereda y después cruzás a la calle, no te das cuenta, ahí empezás a dar cuenta lo que tiene que padecer una persona que va en silla de ruedas, que es un verdadero error. Cuando vos querés subir con el cochecito a un lugar y lo que encontrás en lugar de una rampa son escalones. O un auto. O un auto. Y lamentablemente nos damos cuenta cuando nos pasa. Y esto es lo que tratamos de derribar en las redes. Esto de que no nos tiene que tocar, no lo tenemos que atravesar para pensarlo. Porque en cualquier momento podemos ser una persona con discapacidad o podemos deambular con cochecito o vamos a envejecer y vamos a necesitar seguramente la solidaridad y la empatía de otras personas. Entonces, ¿por qué no ser mejores ahora? Porque nos vamos a beneficiar, ¿no? Sin duda el beneficio es grande de ser más inclusivos. Dani, ¿qué pensás de lo que dijo Milei? Mira, yo he sido testigo de muchísimos actos de exclusión. Desde que tengo uso de razón, que soy víctima de la exclusión y de la discriminación. Creo que fue una frase muy desafortunada, pero que sucede, es muy común lamentablemente. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos cuando sucede un partido de fútbol y se dice retrasado, mogólico. Entonces está
tan arraigado también, que también lo vemos cuando muchas dicen es un gobierno autista, también tenemos un gobierno autista. Entonces siento que es un resultado de toda una historia de exclusión y de hecho, bueno, esas disculpas fueron como darse cuenta, ¿no? Bueno, como que darse cuenta, pero es como reproducir lógicas de exclusión que están muy instauradas en la sociedad y que lamentablemente tenemos que cambiar. Dani, terminaste siendo la voz de muchos, ¿no? Digamos, en las redes sociales. ¿Qué te representa eso para vos? Digamos, ¿cuál es la responsabilidad, ¿no?, que estás tomando? Porque me imagino que es fuerte también, ¿no? Llevar también un aprendizaje, porque, digamos, yo te decía hace un ratito antes de salir al aire que, digamos, yo te sigo porque también aprendo, digamos. A mí eso me parece genial, digamos. Uno está en constante aprendizaje y está buenísimo eso, pero a vos, digamos, que terminás siendo la voz cantante, ¿no?, de todo lo que pasa en la sociedad, digamos, ¿qué te representa? ¿Qué te moviliza? Bueno, sin duda representa una gran responsabilidad. Yo siempre digo que más allá de los seguidores, porque muchas me dicen, no, que tenés más de 100K, que esto, que el otro, más allá de los seguidores que van y vienen, ¿no? Cuando uno, volviendo al principio de ser influencer, nada, no tiene que ver con los seguidores, sino que tiene que ver con llevar un mensaje, con poder profundizar ciertos aspectos que están olvidados, ¿no? Y también que se convierta en un propósito. Y yo siento que he convertido esto en un propósito. Tengo una gran responsabilidad porque, bueno, lo decía, creo que Spider-Man, todo poder conlleva una responsabilidad. Y eso, claro, cuando uno va teniendo más voz, como la voz de la calle, va teniendo más voz y también tiene que ser más responsable, porque esto de hablar de otras condiciones, no hay que pensar que uno está atravesando solamente algo, sino que también hay muchísimas cosas, ¿no? Hay también tener discapacidad, no es lo mismo tener discapacidad acá en Buenos Aires, es ser una persona, un porteño, que estar en ámbitos de más pobreza o con menos recursos, ¿no? Entonces ahí hay que también ser conscientes de eso. Yo tengo una pregunta, digamos, como más concreta, y que tiene que ver, digamos, con la diaria y tiene que ver también en algún punto con los chicos. Yo no sé si vos tenés posición tomada respecto a esta cuestión, pero hay algunos padres, o unos cuantos padres, que tienen mucha dificultad con la escolaridad de los chicos discapacitados. Es decir, que primero los aceptan en una escuela, no importa, pública, privada, y después, de buenas a primeras, dicen, bueno, tiene que ir a otra escuela porque acá no puede seguir. ¿Cómo avisorás vos esa problemática? La educación inclusiva es una gran asignatura pendiente, que todavía estamos trabajando y estamos en proceso. Lamentablemente siguen sucediendo cosas que me pasaban a mí de chica. Esto había un profesor de gimnasia que le decía a mi mamá, no puede hacer nada. La directora del jardín le decía, bueno, la dejé a Dani al costado porque, bueno, como que era mucha molestia, como que, bueno, para que no esté en la fila. Esas cosas siguen sucediendo, más de 30 años después. Entonces, quiere decir que todavía tenemos una deuda ahí muy importante y que tenemos que arreglar, porque hay familias, hay personas, hay niñas con discapacidad, pero sobre todo familias que están sufriendo mucho estas circunstancias porque son excluidas en muchos casos que sí pueden convivir con otros niños, ¿no? Yo tuve la suerte, pese a estos obstáculos, de haber convivido con niños que no tenían discapacidad, y la verdad es que fue un gran aprendizaje para todos. O sea, la escuela se beneficia mucho a través de la educación inclusiva. Sin duda, la educación especial, como se llama, también hace un gran esfuerzo y hace un gran trabajo, pero tenemos que buscar la forma de que ambas puedan convivir, generar una alianza, generar intercambios para que estas cosas ya no sucedan. La verdad que son familias que me transmiten a través de las redes sociales su sufrimiento, y la verdad que es terrible que siga sucediendo. Dani, bueno, nada, te queremos agradecer muchísimo. La gente te puede seguir en las redes sociales. El @ es... El más difícil que pueden encontrar en la red. Sí, totalmente. Sí, tiene una
historia igualmente, en inglés es resplandecer, Shine Bright AMC, pero con Daniela Asa, Asa. ya me encuentran con el nombre y apellido, me pueden encontrar. Excelente, gracias. Y No. gracias a los Gracias, dos por Jonathan. contarnos su historia. A ustedes. No, gracias a por darnos ustedes. la posibilidad. Gracias.